Vamos iniciando, gracias a los que ya están conectados, gracias a los que están ya con nosotros en este nuevo enlace. Eh, Muchas gracias por estar ya aquí conectados. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Ustedes saben, ya todos están enterados que hay una nueva versión de la FCC 22000. Se publicó en noviembre, antes de que termine este año. Por si nos faltaba algo en este año, hay una nueva versión de la FCC 22000. Inclusive, pues muchas empresas que todavía no reciben su auditoría de seguimiento con la nueva versión, pues ya están ahora con la nueva noticia de que ya existe o sea, con la versión 5 y ahora ya está la versión 5.1. Mi nombre es Esteban Díaz, soy director de operaciones de SICA Alimentos y bueno, pues tengo más de 30 años trabajando en la industria, apoyando a las empresas para la implementación de los diferentes sistemas de inocuidad, de calidad en las diferentes partes. Estoy también consultor en la parte de regulación de alimentos para todo lo que tiene que ver con etiquetado, formulaciones, aditivos, etcétera, tanto para México, Estados Unidos y Europa. Asimismo, también soy mentor para desarrollo organizacional para empresas o emprendedores que están desarrollando o iniciando un nuevo proyecto. Les apoyamos con esta parte. Entonces, eh, tenemos muchos años implementando las diferentes normas. Como SICA tenemos ya 19 años. El próximo año cumplimos nuestros 20 años ya de estar apoyando a muchos de ustedes, a muchas empresas como las de ustedes. Hemos apoyado también a la capacitación y la implementación, por ejemplo, para eh, eh, consultores, que también probablemente por aquí tenemos ya algunos conocidos que están registrados, que también son consultores, que son casas certificadoras también, muchos auditores que también ya están con nosotros aquí incorporándose. Bienvenidos todos para estar en este webinar. Vamos a tratar de ir les apoyando con todos estos cambios y estas modificaciones que se han presentado y que se han visto. Vamos a iniciar un poquito esta parte viendo lo que es FCC. FCC es una organización que se dedica al desarrollo y a la implementación de las normas. FCC inició en el año 2004 y empezó a establecer algunos parámetros y algunas normativas, porque si ustedes recuerdan, aparece en el 2005 la norma ISO 22000 y que, bueno, pues era la única norma de gestión de los alimentos que estaba enfocada al desarrollo los sistemas de inocuidad, los sistemas de gestión de inocuidad. Sin embargo, cuando aparece GFCI requiere que además de un sistema de gestión, además de un sistema de análisis de peligros, tuviéramos también requisitos ya establecidos. Y una de las carencias que tenía la ISO 22000 en ese entonces, en el 2005, en la versión del 2005, pues fue precisamente que no contaba con estos programas de prerequisitos, por lo que FCC busca una norma y en su momento establece la PAS 220, que hoy conocemos como la ISO 22002-1, que es la norma de prerequisitos, donde se describen ya a detalle cómo son estos programas de prerequisitos, no nada más el nombre, sino también cómo se están desarrollando y cómo se tienen que establecer. O sea, no nada más nos dice tenemos que tener control de plagas, sino nos dice qué características tiene que tener el control de plagas, qué condiciones, los registros, qué puntos se tienen que abarcar dentro de este esquema. Entonces, es una poco la parte en la cual la FCC empieza a tomar esta actividad y para ser un poco diferente y complementar estas actividades establece los requisitos adicionales. Los requisitos adicionales son los que están ya desarrollados para específicamente la parte de cumplimiento de GFCI. Entonces, el cambio que viene en esta nueva versión es exactamente de los requisitos adicionales. La ISO 22000 no se modifica, la ISO 22000 se implementa con la versión 2018. Los prerequisitos, esos no se modifican tampoco, siguen siendo las mismas normas que ya teníamos establecidas. Sin embargo, los requisitos adicionales son los que tienen una variación y un cambio, ¿no? Entonces, es como se va desarrollando estas actividades.
también importante señalar que estos cambios y esta parte de FCC vienen de la mano de una competencia que existe entre las diferentes normas. Normas como BRC, como IFS, SQF y FCC compiten en el mercado un poco para el desarrollo de las diferentes normas y diferentes condiciones. Es importante señalar que, bueno, pues las normas se están actualizando, las normas entran en competencia y entonces empiezan a desarrollarse y establecer estas actividades para todas las organizaciones, para todos los procesos. De aquí una pequeña gráfica donde podemos observar la competencia que existe entre las diferentes normas, diferentes certificados, digamos, que a partir del 2005 pues empezaron a desarrollarse y empezaron a crecer estas diferentes normas, ¿no? La que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años es FCC, debido principalmente a que muchas organizaciones que tenían la certificación en ISO 22000 empezaron a migrar a FCC, debido a que FCC sí tiene el reconocimiento de GFCI. GFCI es el organismo que se encarga de homologar todas estas normas como BRC, SQF y FS con el fin de tener un esquema más completo, un esquema que pueda ser equivalente entre BRC, por ejemplo, y SQF. Entonces, si las organizaciones tienen, por ejemplo, BRC, sus proveedores podrían tener también FCC 22000 y estar homologados porque los programas de prerequisitos están muy similares, muy apegados, y la verdad es que no existe una diferencia grande entre cada una de ellas. Sin embargo, esta competencia ha hecho que las normas no duren más de 4 años. Entonces, cada vez que hay una modificación o alguna actualización en alguna de ellas, pues empieza esta competencia para poderse actualizar, ¿no? Entonces, en el caso de FCC, ha repuntado digamos, en el número de empresas certificadas, que es lo que aproximadamente tenemos aquí en esta gráfica. Otras normas, pues también se han tratado de actualizar. En este mismo año se actualizó SQF, se actualizó IFS, que también van en camino a estas condiciones y tratar de homologarse con en este caso, con BRC, que es la norma que está, digamos, a la cabeza y a la vanguardia de las otras normas. Cada vez que BRC hace un cambio, pues empieza a ver todas estas modificaciones y todos estos cambios tratando, digamos, de homologarse y también de alcanzar a las diferentes organizaciones y diferentes empresas que llegan para alcanzar este esquema. Sí es importante señalar que, por ejemplo, en el caso de BRC, en este año está en revisión. Probablemente tengamos una nueva versión para el próximo año y eso también va a desencadenar que tengamos probablemente nuevas normas y nuevas versiones en los siguientes años. Entonces, sí hay que estar muy pendiente de los cambios y las modificaciones que se van sucediendo y que se van implementando. De manera muy general, FCC se compone, digamos, de la ISO 22000, de la versión 2018. Ya a partir de la versión 5 tenemos ya mandatorio la versión del 2018. Después se compone de un grupo de programas de prerequisitos que, dependiendo el alcance, es el prerequisito que le corresponde, la normativa que le corresponde, y los requisitos adicionales que establece FCC. Son los esquemas que se van desarrollando. Existe también desde la versión 4.1 la parte de establecer como una forma voluntaria de incluir la parte de calidad. No porque los alimentos sean desarrollados a través de FCC o de la ISO 22000, se deje de lado la parte de la calidad, pero para establecerla y mantenerla como un certificado y ponerle un poquito más, digamos, de valor a este certificado, se incluye lo que es la FCC 22000 Quality, donde se incluye también la parte de la ISO 9000, pero esto es de manera voluntaria. Esto un poco para homologar los criterios y los requerimientos que maneja BRC
ya que BRC sí maneja de manera importante y van de la mano tanto la inocuidad como la calidad. Lo podemos ver también si conocen el esquema de SQF, donde también existe un nivel adicional, que es el nivel donde también se maneja la parte de calidad, ¿no? Entonces, es esta competencia, digamos, entre las diferentes normas de ir cubriendo cada uno de estos segmentos. De manera histórica, podemos comentar que, por ejemplo, la versión 4 de FCC se publicó en enero de 2017. En mayo de ese año hubo una reunión y saliendo de esta reunión se hizo una modificación y se publicó la versión 4.1. La versión 4 prácticamente se quedó en el olvido, no entró en vigor ni siquiera porque apareció la 4.1 por las modificaciones que aparecieron en esta reunión de GFCI. Y entonces eso es lo que hizo que digamos, se modificara y se actualizara a la versión 4.1. En el 2018 aparece la publicación de la ISO 22000 con la actualización para el año 2018 y entonces aparece en mayo, se publica la versión 5. Esta versión 5 indicaba que a partir de este año, del 2020, ya se empezaba a incorporar de manera obligatoria la ISO 22000 del año 2018. Cabe señalar, como un pequeño paréntesis, que la ISO o las normas ISO tienen como plazo para la implementación 3 años. Hay organizaciones que se adelantan a estos 3 años y hay organizaciones que van estableciendo estas actividades de forma continua. Sin embargo, FCC estableció que a partir ya de enero del 2020 empezara ya a entrar en vigor la parte de la nueva versión del 2018. Entonces, todas las auditorías que se realizan en este año o que se realizaron en este año fueron en base a la versión 2018. Sé que hubo por ahí un retraso por la parte de la pandemia, entonces también se retrasó un poco las condiciones para llegar a realizar las diferentes auditorías en las plantas. Entonces, se fue estableciendo y desarrollando estos esquemas para establecer la nueva versión, la versión 5. Sin embargo, hubo también una reunión de GFCI en el mes de septiembre y también viendo algunas condiciones que habían pasado por la parte de la pandemia, entonces se establecieron algunos cambios y algunas modificaciones y FCC reacciona estableciendo y desarrollando la versión 5.1. Esta versión 5.1 lo que hace es, de manera muy general, es ajustar algunas de las categorías de los alcances que tenía la norma, que en esta parte, digamos, independientemente de los alcances que ahorita vamos a platicar, pero si alguno de ustedes tiene alguna duda en su alcance, debe acercarse a su casa certificadora para que les indiquen bien en qué alcance les corresponde, ¿no? De acuerdo a los ajustes. Realmente son ajustes muy pequeños para algunas actividades muy específicas que no estaban bien definidas, que lo que hace FCC es tratar de aclarar un poquito esta parte. También se ajustan algunos requisitos adicionales, que ahorita platicaremos de ellos. Habrá algunos ajustes, algunos detalles. Realmente no son tampoco tan grandes, así que no se preocupen tanto, no es algo para alarmarse, pero sí hay que tener cuidado con estos nuevos alcances. Es igual también que también cambia un poco la parte de la verificación de los programas de prerequisitos, que también viene como una exigencia de GFCI que se dé más fuerza en esta verificación de los programas de prerequisitos. Es natural que los programas de prerequisitos lleven actividades de verificación. Aquí a partir es cuando se empieza a establecer las condiciones y las características importantes del esquema. También uno de los objetivos pues es también tomar este protagonismo, tomar un poco más de ventaja sobre las otras normas y que bueno, al final pues es esta competencia, digamos, entre las diferentes normas. Esta versión entra ya a aplicarse a partir del mes de marzo del próximo año. Entonces, prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Veremos los cambios, no son tan relevantes algunos de estos, pero es importante que se tengan en cuenta.
Las categorías, como les decía, sufrieron algunos ajustes en el detalle, no en la parte importante. Sí hubo algún ajuste con algunas de los programas de prerequisitos. Eh, para la norma FCC es importante señalar que cada, cada normativa, cada empresa tiene que cubrir con la ISO 22000 y los requisitos adicionales. Y lo que va a variar son los programas de prerequisitos. Cada programa de prerequisitos va enfocado a una categoría específica. En la categoría A, digamos, es la producción primaria, está establecida la producción primaria de la parte de la producción de animales, ¿no? Entonces, sobre todo, son enfocados a animales que van a ser consumidos por seres humanos, ¿no? Para las personas. Entonces, tenemos la categoría A1, que es para la parte de cárnicos, para la parte de leche, la de huevo, y se incluye también aquí la miel. La miel ya estaba en esta categoría. Para la categoría A2 es igual para los animales que están en proceso, en producción, por ejemplo, pero específicamente para productos de la pesca y mariscos. Puede ser que sea crianza o puede ser que sea pesca en alta mar. Todas las organizaciones que se dedican a estas actividades entran bajo este esquema. La parte de la categoría C, que es la, digamos, quizás la más grande, donde entran todas las industrias de alimentos, todos los que procesen y modifiquen los alimentos, entran dentro de esta categoría. En la categoría A no hay modificación, digamos, no hay un proceso para los animales o no hay un proceso para la pesca. En este sentido, son actividades de producción primaria. Ya en la categoría C es donde hablamos, donde empieza a haber ya una modificación, empieza a haber alguna actividad, algunos cambios. Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de una planta de productos perecederos que vienen de origen animal, o bien la C2, que es para planta de productos que son perecederos, pero que no son de origen animal. La categoría C3 es para planta perecederos de origen animal y otros productos donde hay un mixto. eh, y la categoría C4 es para productos estables a temperatura ambiente. Digamos que en el caso de C1 estaríamos hablando de productos cárnicos, donde, por ejemplo, viene el corte, selección, congelado o preparación de productos cárnicos. Esos entrarían en la categoría C1. La categoría C2 estaríamos hablando, por ejemplo, de frutas o verduras que no son de origen animal, pero que llevan algún proceso, pero que al final esta planta o estas frutas o verduras tienen un periodo de vencimiento. Digamos que hay un proceso que puede ser mínimo, puede ser a lo mejor nada más de limpieza, puede ser a lo mejor nada más de, de selección o de acomodo, entonces, pero que el producto tiene una caducidad muy corta. La categoría C3 estamos hablando de estos mismos productos que pueden venir de origen animal, pero que también van con otros productos que no son de origen animal. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí a lo mejor algunos sándwiches o algunas pizzas congeladas o algunos productos de este tipo que llevan algún proceso o alguna manipulación y va mezclados productos de origen animal con productos de origen que no son animal, ¿no? Entonces, algo que lleve cárnico, entonces entra como categoría C3. Y los productos en la categoría C4 son productos que son estables a temperatura ambiente. En este caso, estamos hablando de productos que no son perecederos, que tienen una vida de anaquel mucho más amplia. Estamos hablando de conservas, estamos hablando de productos enlatados, productos que ya llevan un proceso un poco más fuerte, digamos, y el producto está estable a temperatura ambiente, no requiere refrigeración. Todos los que están dentro de la categoría C llevarían la ISO TS 22002-1. A todos estos les aplica esta misma normativa, que es la normativa de prerequisitos para todo lo que son la industria de alimentos, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos que sí es la categoría más grande. Tenemos la categoría D, donde es alimento para animales, donde es una planta que desarrolla alimento para animales y está dividido en tres categorías: alimento para ganado y alimentos para otras mascotas que no sean perro y gato.
están como D1 y D2B, y estas tendrían que llevar los prerequisitos de la PAS 222 o la ISO TS 22002-6, que esta es una modificación y esta es una nueva actualización, que la PAS 222 ahora es de la ISO TS 22002-6. En el caso de alimento para perros y gatos, utilizan los mismos programas de prerequisitos que una planta de alimentos que está en la categoría C. Esto debido a que los perros y gatos están en contacto con los humanos, y por esa razón la posibilidad de que haya una transferencia de alguna enfermedad a través de las mascotas, y en este caso de los perros y de los gatos, se vuelve importante para estas actividades. Tenemos la parte de la categoría E, que es para todo lo que es el servicio de alimentos, que esa no tiene ningún cambio, ninguna modificación. Igual para la parte de categoría F, que es la parte de retail. La parte de transporte también tiene ahí también hay una parte importante en lo que sería el transporte, donde hay algunos ajustes, sobre todo en la normativa de los programas de prerequisitos. Tenemos la categoría de almacenaje para productos perecederos, y también para los que son a temperatura ambiente, que también pues hay una diferencia entre un vehículo que lleve un proceso de control de temperatura a uno que no lo tenga, ¿no? Sin embargo, los programas de prerequisitos son exactamente los mismos para estas actividades. En cuanto a la parte de empaque para alimentos, que también es muy importante, todo lo que son materiales de empaque en contacto con los alimentos también sigue estando en la categoría I, y la categoría K, que es la producción de bioquímicos, ¿no? Y ahí cambia y regresamos otra vez al mismo programa que manejan en la categoría C, que es específicamente para la industria de alimentos, sobre todo porque, bueno, pues las enzimas y los productos que se desarrollan en estas organizaciones pues van directamente a la planta de alimentos, ¿no? Una de las características, y para ya entrar en las modificaciones y los cambios de la norma, el primer prerequisito es el prerequisito de lo que es laboratorios y compra de materiales. Si ustedes recuerdan un poco, en la versión 4.1 estaba un poco disperso la parte de los laboratorios. En la versión 5 se aclaró y se estableció ya más específicamente que serían laboratorios donde hay una verificación o donde hay una validación por cuestiones de inocuidad. Estos laboratorios tendrían que tener el sistema implementado de la ISO 17025, que esta parte queda exactamente igual, sobre todo cuando estamos hablando de laboratorios externos. Sin embargo, también la norma establece ahora que los propios laboratorios internos deberán de estar manejándose bajo un esquema similar o parecido, no necesariamente que sea reconocido o que esté acreditado bajo esta normativa, sino que utilicen, por ejemplo, metodologías conocidas o metodologías que sean reconocidas por alguna instancia o estén reconocidas internacionalmente, sobre todo cuando se hagan análisis microbiológicos o análisis que tengan que ver con la parte de inocuidad. Si hay otros análisis por calidad o por cuestiones organolépticas, estas, digamos, no entrarían bajo este requisito, pero sí, si se requiere hacer un análisis por cuestiones de inocuidad, entonces este análisis sí debería tener una metodología reconocida. También establece qué hacer cuando se presente alguna emergencia, esto derivado de, por ejemplo, las condiciones que aparecieron por la pandemia, por ejemplo, que hubo cierta eh, carencia o escasez de algunos productos, donde no había productos suficientes por las dificultades que se presentaron durante la pandemia, la falta de personal, retrasos en los embarques, etcétera. Entonces, también nos establece que se complemente un poco esta parte con la parte de qué hacer cuando nos falta o no tenemos un proveedor autorizado, poder utilizar proveedores emergentes, pero bajo cierto
protocolo. En este caso, por ejemplo, con muchos de nuestros clientes, siempre nosotros manejamos esta parte en el programa de prerequisito de compras, ¿no? De la ISO 22002-1, donde siempre complementamos, ¿no? Que debe de haber una posibilidad de elaborar y desarrollar un proveedor alterno y cuál es la metodología para probar este proveedor, ¿no? Entonces, este es, digamos, uno de los cambios que se incorporan en este requisito que no estaba en la versión 5.1. Igualmente, también se establece para lo que es la compra de productos que vengan de origen animal, donde tiene que haber un protocolo para sustancias que estén prohibidas, ¿no? Como pueden ser antibióticos, como pueden ser algunas hormonas, eh, un poco más o menos que lo que se maneja en el esquema de TIF, y de ahí, bueno, se va a ir desarrollando estas actividades. Y otra parte importante que les aplica a todas las industrias es que hay que estar revisando las especificaciones por lo menos una vez al año, ¿no? Este protocolo, este procedimiento que es, en algunos casos es muy común, sobre todo en algunas empresas que tienen ya tiempo con su sistema implementado, pues es verificar que las especificaciones sigan siendo las mismas una vez al año, y si hay alguna modificación, alguna actualización, pues estas se vayan haciendo conforme se vayan apareciendo estas actividades. En el prerequisito de etiquetado, se amplía un poco. Realmente este requisito adicional va de la mano del prerequisito de etiquetado, que está en la ISO 22002. Sin embargo, la duda que siempre hay y que muchas veces, por ejemplo, a mí me preguntan en los cursos o en las pláticas o en los seminarios, es que, por ejemplo, hay empresas que no venden sus productos al consumidor final. Entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos la norma de etiquetado, la 051, pero un saco o un costal que va a entregarse a otra planta, donde va a ser procesado, pues no hay esos requisitos, no hay esta información, por ejemplo, de un cuadro nutrimental o alguna otra cosa que pide la normativa. Pero lo que hace ahora este requisito adicional es que, aparte de cumplir con la normativa cuando corresponda, también buscar, por ejemplo, que la información sea clara y también la información que sea relevante también sea comunicada. Entonces, aquí a veces sucede y puede pasar, por ejemplo, con muchos distribuidores, que es el ejemplo que casi siempre pasa con muchos que son distribuidores, que a lo mejor venden algún conservador o venden algún ácido, por ejemplo, ácido cítrico, pero que también manejan algunos alérgenos. Y entonces están de alguna forma ahora obligados a declarar, por ejemplo, si tienen algún alérgeno en sus instalaciones o están manejando algún alérgeno, que esta parte, por ejemplo, podría ser relevante para la implementación de esta actividad. El caso de Food Defense, el requisito de Food Defense no recibe ninguna modificación. Hay que recordar nada más que hay que hacer un análisis de las amenazas, un análisis de vulnerabilidad, establecer un plan de defensa en base a estas actividades y también contar con un plan de respuesta para reaccionar en caso de que se presente una contaminación intencional. Para el caso del fraude alimentario o el food fraud, exactamente nos pide lo mismo, muy similar a lo que estábamos manejando, un análisis de vulnerabilidad, de la posibilidad que nos hagan fraude alimentario, establecer un plan para protegernos de algún tipo de fraude y establecer un plan de respuesta en caso de que nos hagan fraude. Cabe señalar que FCC establece como parte de su política que asimismo como nosotros nos protegemos del fraude alimentario, también nosotros no hagamos fraude hacia el consumidor o hacia nuestros clientes, precisamente en base a este mismo esquema de poder desarrollar estas condiciones y actividades. En cuanto al uso del logotipo, no hay ninguna modificación. Acuérdense que este es un requisito formal que pide FCC. Hay que contar con este protocolo donde se establezca cómo se utiliza el logotipo de FCC, en qué partes se va a colocar ese logotipo. No puede ir en etiquetas o en empaques o
o de alguna forma indicar que ese producto o ese servicio está siendo avalado por FCC, ¿no? Entonces aquí es importante cómo se maneja este logotipo y bueno, los colores que debe de utilizar, si va a ser utilizado en blanco y negro, solamente que toda la documentación sea blanco y negro. Si se va a utilizar a color, tendrá que apegarse a los colores que establece la propia norma. En el caso de manejo de alérgenos, que ya apareció desde la versión 5.1, viene un poco a reforzar la parte de los programas de prerequisitos de la ISO 22002-1, en la parte donde hablamos de la contaminación cruzada. Y aquí nos viene ya desde la versión 5 a establecer, digamos, este complemento y la importancia de los alérgenos y del manejo de los alérgenos, y hace hincapié FCC en esta nueva versión en las medidas de control. ¿Qué medidas de control estamos teniendo? Algunas empresas puede ser que no manejen alérgenos, entonces el enfoque de su proceso o de su procedimiento tendría que ser para evitar que lleguen alérgenos, por ejemplo, a las actividades, al proceso, en la parte de la recepción, vayan llegando estos alérgenos y por lo tanto se tiene que tener cuidado para el manejo de la parte de los alérgenos. El monitoreo ambiental sigue siendo el mismo. Sí se cambió en la versión 5, que en la versión 4 estaba un poco disperso. En la versión 5 viene un poco más claro. Hay que tomar en cuenta las actividades de estar teniendo una evaluación en las tendencias que tenemos con el monitoreo ambiental. No existe una normativa o una referencia que nos pueda decir la cantidad de microorganismos en el ambiente, pero sí hay que estar evaluando de forma periódica para verificar que no haya un incremento, sobre todo porque en algunos casos, en algunas eh, plantas, dependiendo de la zona, por la región o por cambios en las estaciones, ¿no? Pues empieza a haber, por ejemplo, donde hay más viento o donde hay más lluvia, y esto puede afectar de alguna forma este ambiente en el cual nosotros estamos desarrollando y como organización tendríamos que reaccionar cuando se incremente, por ejemplo, de alguna forma está la cantidad eh, de, de cuenta que tenemos. Entonces, establecer algún mecanismo de estar evaluando y monitoreando de forma periódica. Y todo esto, pues, tendrá que ser en base al riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar el riesgo que pueda presentar para llevarse a cabo. El requisito de almacén es un requisito adicional que se pone en esta nueva versión, en la 5.1. Trata de dar mayor énfasis a los prerequisitos donde ya hablamos de almacén para que haya una rotación adecuada. Hace hincapié que debe de haber una mejor rotación de los productos. Hace hincapié en la parte de que, bueno, se maneja primeras entradas y primeras salidas, pero que también es importante considerar que debe de haber también los primeros en caducar sean los primeros que salgan, aunque haya llegado posterior. Entonces, aquí es tener cuidado con las caducidades y los productos que se están manejando y que se ponga más atención en los programas de almacén. Si ya tienen un procedimiento de almacén, si ya tienen un mecanismo con el cual están controlando esta parte, simplemente hay que verificar que esto esté descrito adecuadamente en el procedimiento. También existe controles especiales para la parte de los productos de origen animal que pudieran llegar, solamente que tuvieran o utilizaran este tipo de ingredientes, entonces habría que revisar sobre todo esta parte que mencionábamos de algunas sustancias que pudieran traer los animales y que esto pues tendría que tener cuidado para poderlos llevar. Eh, También viene una parte para requisitos del empaque. Todos estos requisitos que hemos visto están, digamos, en los alcances generales. La mayor parte todos estos le aplican a la industria de alimentos, que en general, bueno, en teoría son los que están ahorita conectados. Si alguno de ustedes tiene alguna otra categoría que es diferente, bueno, lo podríamos ver más adelante o les apoyamos, digamos, con algún correo y les contestamos sus dudas, pero bueno, el enfoque que le dimos principalmente para la industria de alimentos.
Algo importante para lo que es la parte de los empaques es cuando se utiliza el empaque para impartir alguna función tecnológica hacia el alimento. Por ejemplo, alargar o prolongar la vida de aquel, conservarlo o protegerlo, por ejemplo, contra el ambiente, por ejemplo, contra el efecto de la luz, etcétera. Entonces, cuando sea así, entonces tienen que contar con las especificaciones adecuadas de ese material de empaque para que tenga esta funcionalidad adecuada a las necesidades del producto y obviamente se tenga que garantizar que estas actividades sí cumplan con el fin que se está pensando. Para C1 específicamente establece que hay que garantizar que los animales sean aptos para el consumo humano. Esto es en el mismo esquema que veíamos de la parte de que lleguen los animales desde la producción primaria y que entonces, en este caso, específicamente en este prerequisito, perdón, en este requisito adicional de control de contaminación cruzada, es que estos animales sean adecuados para el consumo humano. Otra parte que hace hincapié en estos cambios, en estos requisitos adicionales, es la verificación de los programas de prerequisitos. Quienes han estado en nuestras capacitaciones de programas de prerequisitos o de la ISO 22000 o de FSC, saben que nosotros hacemos mucho hincapié en esta parte de la verificación. O sea, que es importante sí implementar un proceso, implementar un procedimiento, bajarlo a piso, pero hay que verificar que este procedimiento se esté cumpliendo. Entonces, es parte de lo que nos da el dinamismo en los sistemas. FSC, perdón, ISO 22000 lo menciona en la nueva versión, en la 2018, también hace un poco hincapié, y de ahí viene también esta tendencia que maneja FSC, precisamente a establecer estos esquemas, estos programas de verificación de estas actividades. Generalmente, casi todas las empresas tienen programas de verificación de sus propios programas. Esto a través de auditorías. Eh, a veces lo más simple, por ejemplo, puede ser una auditoría, por ejemplo, solamente de registros de prerequisitos, ¿no? Entonces, en esa auditoría, por ejemplo, se verifica que estén completos los requisitos, que estén bien firmados, que estén bien llenos, que estén llenados con el color de la tinta que establecen los procedimientos. O sea, esas actividades, digamos, que se hacen de manera periódica o paulatina por algunas empresas, hay que continuar llevando a cabo, pero que hay que establecer cada cuándo vamos a hacer estas verificaciones para cada uno de los programas. Hay programas que a lo mejor se hacen una vez al mes o a lo mejor se hacen cada 15 días. Entonces se tendría que evaluar cuándo se va a llevar a cabo una actividad de verificación. Por ejemplo, control de vidrio. Eh, por ejemplo, pues se hace un inventario de vidrio y se hacen las inspecciones una vez al mes, sabiendo que no hay roturas o no es frecuente, por ejemplo, en algunas plantas, y lo hacen una vez al mes. Entonces, este programa tendría que establecerse que va a llevar a cabo una verificación, pero a lo mejor no podemos hacer una verificación una vez al mes, a lo mejor tendremos que hacerlo cada 3 meses o cada 4 meses para verificar que se está implementando este programa de forma adecuada. Entonces, ahí es como se va estableciendo. Que a lo mejor, por ejemplo, tenemos requisitos de buenas prácticas y lo revisamos todos los días. Ok, entonces a lo mejor eso no lo podemos revisar cada 4 meses. A lo mejor eso sí lo podríamos revisar una vez al mes. Y entonces revisar que los registros y la implementación de estas inspecciones se hayan llevado de forma adecuada. Entonces, dependiendo el tipo de programa de prerequisito y dependiendo también la importancia que nosotros le damos y que va de la mano con la frecuencia con la cual se establecen estos programas, es como vamos estableciendo esta frecuencia en base al riesgo y estableciendo cómo se va a llevar a cabo esta actividad, que puede ser una auditoría, puede ser una revisión documental, puede ser una revisión en piso. Cada organización va a establecerlo para sus requisitos y en base a las condiciones y actividades que se están llevando. Se incluye también un requisito adicional que es el desarrollo de productos. Eh, muchas veces yo les he platicado a los que han estado conmigo en los cursos esta anécdota de una empresa donde manejaban harina de maíz y se les ocurre cambiar por harina de trigo. Entonces, FSC toma un poquito ese ejemplo, ¿no? De que la harina de trigo, pues, es alérgena y entonces implica que el desarrollo de productos también tiene que tener cuidado
con los cambios que hace, las modificaciones que hace, tiene que cuidar y verificar que no hay un impacto hacia el proceso, hacia el producto, hacia el sistema, para cualquier material adicional que esté trayendo a la organización. Igualmente, tomar en cuenta los flujos, cambios y modificaciones en los procesos para que no tengan problemas al momento de hacer estas modificaciones o estos cambios. Considerando también que el desarrollo incluye los recursos necesarios, ya sea económicos o de capacitación o de desarrollo, para llevar a cabo estas modificaciones. Si se va a cambiar una línea de producto o se va a reformular o se va a hacer un cambio, por ejemplo, de empaque, pues requiere considerar la capacitación del personal, la capacitación del uso del equipo, la capacitación de la nueva formulación, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones para los que manejan y tienen su departamento de desarrollo de productos, hay que tener en cuenta las modificaciones que se pueden ir presentando y poderse llevar a cabo. Igualmente, considerar en estos cambios la parte del equipo y del mantenimiento. Y si se requieren hacer pruebas, por ejemplo, de análisis de vida útil o de cumplimiento con los requisitos del cliente. Es decir, muchas organizaciones a veces dejaban fuera también el departamento de desarrollo de nuevos productos, y lo que quiere FCC es que ahora pertenezcan y forman parte del mismo sistema y de la misma organización. Lo que haga desarrollo de nuevos productos tiene que estar dentro del sistema, tiene que apegarse a manejar productos que estén autorizados, en equipos que estén autorizados, considerar, digamos, toda esta parte. En algunos casos y con algunas empresas, por ejemplo, esto está dentro de la parte de planeación que maneja la ISO 22000. En la versión 2018 trae una sección de planeación, ¿no? Y entonces ahí viene toda esta parte de desarrollo que se pueda ir presentando. Finalmente vienen algunos otros cambios que no son para todas las categorías. Por ejemplo, aquí habla sobre la formulación de productos que puedan tener un impacto a la salud animal. Cualquier cambio, cualquier modificación tiene que revisarse y verificarse, pero esto aplica solamente para la categoría D, que es productos, alimento para animales, ya sean mascotas, para alimento para ganado o bien para perros y gatos. Es a lo cual les afecta. También está la parte de lo que es la salud del personal, que pueda afectar a las actividades, sobre todo, por ejemplo, en campo, y que pudiera afectar a la operación, ¿no? Entonces, aquí hay que estar verificando la salud del personal y que esto pueda, cuando el personal o la salud del personal pueda afectar al producto o pueda afectar al alimento, entonces es cuando hay que tomarlo en cuenta. Viene una sección que también es nueva, donde muchas organizaciones pues tienen diferentes sitios y llevan a cabo una auditoría multisitios. Esto aplica para las categorías A, E, F, 1 y G. Entonces, es solamente para estas categorías es como se va a implementar. Aquí indica que hay que tener un corporativo o digamos, un equipo central que va a establecer cuáles van a ser los roles de los auditores, sobre todo para la parte de las auditorías, que sean auditores imparciales, perdón, así como establecer un equipo auditor y un equipo técnico. El equipo auditor es quien va a realizar las auditorías, el equipo técnico es quien va a evaluar y revisar al equipo auditor, ¿no? Va a revisar los reportes, va a revisar toda la información que se requiere para contar con estas actividades. Asimismo, también se va a considerar revisar reportes y evaluar a los auditores, que esto está en un esquema, digamos, de auditores internos. Eso, pues, es parte de los esquemas de auditores internos. Sin embargo, como es multisitios, entonces debe de haber un equipo que evalúe a todo el equipo de auditores, ¿no? Y estos auditores son los que van a estar trabajando para todas las plantas o todos los diferentes sitios. La auditoría interna o los programas de auditoría interna, tiene que haber un programa para todas las instalaciones. Esta tendrá que ser llevada a cabo por este equipo central en todos los sitios y al menos una vez al año. Entonces, todos los sitios tendrán que cubrir con el sistema y esta evaluación tendrá que ser completa, global, durante todo el año.
Igualmente, los auditores internos tienen que tener ciertas cualidades, ¿no? Que lo establece también la normativa para estas actividades. Por ejemplo, tendrán que ser evaluados en su desempeño, en sus conocimientos. Tendrán que tener por lo menos 2 años de experiencia laboral como un requisito. Deberán contar con un año por lo menos dentro de la organización y contar con una formación superior, es decir, alguna carrera o alguna carrera técnica, o bien contar con 5 años de experiencia en la industria. También deberán cursar un curso que dure 16 horas. En este caso, por ejemplo, para el auditor líder tendrá que tener este curso y deberán tener cursos en ISO 22000, en programas de prerequisitos y en el sistema FSC con una duración por lo menos de 8 horas. En el caso del auditor líder, tendrá que tener por lo menos 40 horas de experiencia haciendo auditorías para poder ser auditor líder. Estas son algunas de las características que establece la norma. Esto es solamente para programas multisitios, aunque bueno, habría que considerar que en un futuro probablemente esto se vaya ampliando no solamente para las condiciones de multisitios, sino también para las organizaciones que no son multisitios, que habrá que tener ciertos requisitos o establecer ciertas condiciones para los procesos. Por el momento, esto no solamente es para plantas que tengan una certificación multisitio. Hay empresas que certifican cada unidad por separado. A estas no les aplica. Solamente cuando te tenga una certificación multisitio es donde se tendrá que considerar. Muchas organizaciones, para evitar el multisitio, certifican cada unidad de forma independiente, ¿no? Entonces, esto permite poderlos establecer y poderlos establecer. Bien, vamos a les pediría que me escribieran sus preguntas y vamos a ir contestándoles algunas de las preguntas que me hagan llegar. Ahorita tenemos por aquí un par de preguntas, me parece. Ok. Les pido que me las pongan por el chat, es mucho más rápido si tienen. Manuel nos pregunta que a partir de cuándo va a ser habitable la versión 5.1. Lo va a ser a partir del mes de marzo del próximo año. 1 de marzo del 2021 es cuando van a empezar ya a hacerse las auditorías bajo este esquema. Janet nos pregunta, para productos de panadería o postres congelados, ¿qué categoría sería? En este caso le tocaría la C3, que es para productos que son perecederos, ¿no? Si van congelados, son perecederos y entonces requieren controles de temperatura, les tocaría la categoría C3. Esa es un poquito la parte que les corresponde. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Les estamos dando un poquito de chance que tengan sus preguntas. Janet me dice, si una empresa de alimentos tiene un almacén de materia prima fuera de la planta de proceso y S4 aplica a estos auditores, aquí les aplica lo que es multisitios si lo tienen registrado como multisitios. Si no lo tienen como multisitios, entonces no. Sí, muchas veces se manejan los almacenes como independientes. Puede ser que el almacén se certifique por su cuenta, pero depende qué alcances quieran tener ustedes dentro de la certificación. Si ya están certificados y son multisitios, entonces sí lo tendrían que aplicar. Si están en proceso de certificación, aquí tendrían que revisar si les conviene incluir ese almacén. Generalmente los multisitios son para cuando son varias plantas que hacen diferentes actividades o la misma actividad, pero que tienen diferentes procesos. Cuando tenemos a veces actividades como almacén o un centro de distribución, no siempre se considera como multisitio. Entonces aquí es
que tus propias políticas como organización las apliques en el almacén externo o en tu centro de- 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 en tu centro de distribución. Eh, ok, ahí se me fue la pregunta. Ok, Amairani nos pregunta si hay un nuevo enfoque en cuanto a la cultura de inocuidad. Eh, de hecho, el enfoque de la cultura de inocuidad viene ya desde la ISO 22000, desde el 2018. Ya hablamos sobre la parte de cultura. Sí, GFSI y FSC 22000 también traen un poco de esta parte. No nos piden un requisito adicional, pero sí estamos hablando de que tiene que haber una cultura de inocuidad, ¿no? Desde la propia ISO 22000 nos dice que prácticamente, o sea, desde el que está en la puerta, el vigilante que está en la puerta, hasta la cabeza de la dirección, tiene que estar dentro de esta cultura, tiene que estar conociendo lo que está sucediendo, sobre todo, por ejemplo, la concientización que habla la ISO 22000 y es parte de esta cultura que se tiene que desarrollar y que se tiene que establecer. ¿Ok? Bueno, gracias Liliana. Amelia también nos pregunta si hay algo relacionado en cuanto a los elementos de la comunicación, la capacitación y la medición del desempeño de los empleados en cuanto a la cultura de inocuidad. No, como un requisito específico no lo maneja en los requisitos adicionales. Están dentro de la ISO 22000, ¿no? De la 2018, ahí habla sobre todo esta parte de la concientización, de la evaluación, del desempeño, ¿no? Acuérdense que en la ISO 22000 sube a nivel política las competencias, ¿no? Y por lo tanto, bueno, competencias y la comunicación. Entonces, esto viene desde la ISO 22000 y ahí viene el cumplimiento y la evaluación de estos puntos que establece la parte del desempeño y de la cultura. Mirele nos pregunta, dice, su organización acaba de tener la auditoría versión 5 a principios de octubre. La siguiente sería 5.1, sería de recertificación y transición. ¿Sería el 100% de la norma o solo los cambios? Ok, si es una recertificación, cuando le viene una recertificación, se evalúa todas las normas, ¿no? Se evalúa todo lo que es la ISO 22000, los programas de prerequisitos y los requisitos adicionales. Cuando son auditorías de seguimiento, en este lapso, solamente se evalúa una parte de todo el conjunto de FCC. Las casas certificadoras y los auditores toman algunos puntos que consideran importantes para el desarrollo de cada una de estas actividades. Entonces, si te toca una recertificación, sí implica obviamente más tiempo y que se apliquen y se implementen pues todos los cambios, tanto los de la ISO 22000, los de FCC, y bueno, los programas de prerequisitos siguen siendo los mismos, ahí no tenemos ningún cambio. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Nos preguntan si no toca recertificación, ¿no aplica toda la revisión de la norma? No. O sea, si en las auditorías de seguimiento te mandan una agenda y ahí te establecen los puntos que te van a evaluar, generalmente. Si no, eso te tienen que preguntar. De hecho, ustedes lo ven porque la duración de estas auditorías de seguimiento es de menos días. Entonces, te van pidiendo diferentes puntos. Generalmente, y muchas casas certificadoras y muchos auditores lo que hacen es que cuando hay una actualización, te piden los elementos de la actualización. O le dan más hincapié a estos puntos, ¿no? Entonces, como se va dando, porque hubo un cambio y entonces pues, le ponen más atención a estos cambios y a estas modificaciones que se presentan, ¿no? Entonces, es como se va llevando a cabo y se va desarrollando estas actividades.
De cualquier forma, está ahí en su pantalla el correo electrónico de nosotros. Cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden hacer llegar su duda por correo. Si no nos da tiempo de verla ahorita, nos pueden mandar un correo. Con mucho gusto les contestamos sus dudas. Eh, Les recordamos que si ustedes quieren capacitarse en este esquema o en cualquier otro sistema que quieran reforzar, nosotros damos capacitación desde lo que es personal operativo hasta directores de la organización en cada uno de los diferentes puestos y necesidades que tengan como organización. Y que bueno, pues ahora tenemos la facilidad de manejar lo que son los cursos en línea, donde tenemos cursos ya grabados. Este curso de FCC, específicamente completo ya con los cambios, va a estar prontamente ya en la plataforma de SICA, de los cursos online, que estos están ya grabados. Y bueno, también tenemos dentro de este esquema, pues hay una forma de poderles también contestar preguntas, ¿no? No es que estén solos durante esta capacitación. Entonces tenemos esta modalidad que son los cursos online. Estos cursos están disponibles 24 horas, las pueden ver el tiempo que ustedes gustan, los pueden volver a ver, no hay ninguna restricción para poderlo hacer. También tenemos los cursos a distancia, que es muy similar a esto que estamos haciendo ahorita, con cursos a través de la plataforma, y podemos estar compartiendo y resolviendo también muchas de las dudas. Y también tenemos los cursos presenciales. Ya algunas organizaciones ya están abriendo sus instalaciones. Estamos yendo ya a algunas instalaciones. Ya tenemos varios cursos pendientes y estamos ya impartiendo muchos cursos de todos los temas que manejamos. Entonces, si tienen alguna duda, se pueden acercar, mandarnos un correo. Comuníquense con Mari, que es quien se encarga de llevar todo este seguimiento para todos ustedes. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su tiempo y espero que nos podamos ver pronto. Mi nombre es Esteban Díaz. Cuídense mucho y espero que los veamos pronto. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este webinar.